Muy buenas, bienvenidos al programa Análisis, donde hacemos el más grande esfuerzo por evaluar la realidad nacional e internacional de la manera más objetiva y científica posible. Hoy queremos hablar sobre diversos temas, sobre todo económicos, y para eso ligados con Francia. Francia es un país que tiene una historia muy particular, muy edificante para el resto del mundo, y por eso hemos invitado al embajador de Francia, que habla español como que si fuera su propia lengua, pero nosotros quisiéramos comenzar por honorar ese idioma que en este momento pues hay una escuela, un liceo franco, que están queriendo abrir otro en San Pedro porque hay mucha demanda de una lengua que usualmente es clasificada como la más sensual, la más bella, la más estética del mundo. Y por ello vamos a hacer un esfuerzo por comenzar la entrevista en francés. D'abord, on veut vous remercier d'avoir venu ici. On est très contente et au nom des 8 millions de Honduriens, je veux d'abord remercier le gouvernement français pour toute l'aide matérielle, mais surtout philosophique qui au cours des siècles, les 2 derniers siècles, depuis l'illustration jusqu'à nos jours, a contribué à enrichir surtout cette idée du principe que la raison, le principe de l'illustration doit servir pour guider les nations et pas la tradition, pas la religion ou n'importe quelle autre chose d'ordre incohérent. De ce point de vue, l'humanité a une énorme dette vers la France et au nom de tout le monde que je peux représenter, c'est pas beaucoup, mais quand même 8 millions d'Honduriens, tout de même, je veux vous remercier. Écoutez, merci beaucoup, doctor Carlos Savillon, y tal vez voy a seguir en español, ¿no? Pero bueno, su nivel de francés es impresionante. Yo tendría una pregunta, ¿dónde lo aprendió? ¿Lo estudió aquí con la Alianza Francesa o se fue a vivir a Francia? Estuve unos cursos en la Alianza Francesa y también serví unos cursos en el Liceo Franco, pero fundamentalmente estudié en Ginebra, Suiza. ¿En Suiza? Sí, en la Universidad de Ginebra saqué una maestría, un doctorado, un postdoctorado en más o menos en economía. Es muy satisfactorio para nosotros franceses ver que el francés bueno, tiene mucho éxito aquí, hay mucha demanda efectivamente. Bueno, tenemos un liceo franco-hondureño, una alianza francesa en Tegucigalpa, tenemos una alianza francesa muy activa también en San Pedro Sula y estamos viendo si podemos abrir, me parece que lo vamos a hacer muy pronto, una alianza francesa también en la ciudad de La Ceiba y otra en Puerto Cortés. Y también nos están pidiendo una escuela tipo liceo franco-hondureño en San Pedro Sula porque hay demanda y efectivamente hay demanda por una razón sencilla. Es que ustedes aquí con la proximidad de Estados Unidos obviamente tienen que hablar inglés, pero hoy en día en el mundo completamente global en el cual vivimos, bueno, 2 idiomas no es suficiente y por eso nosotros decimos se necesita otro idioma que hace toda la diferencia en el currículum cuando uno va a ver a una empresa para conseguir un trabajo, y ese idioma tiene que ser el otro idioma universal, o sea, el francés, que es un idioma que se habla en 57 países. Y me parece que con inglés, con español y francés usted puede viajar por todo y también puede trabajar en cualquier empresa en el mundo, y eso es muy valioso. Sí, definitivamente es un idioma muy útil, pero queremos hablar más particularmente de la ayuda, de la cooperación internacional en Honduras, más particularmente, y teníamos unas cifras, queríamos mostrar unas cifras, si nos las muestran por favor, unas cifras, la ayuda en la primera década del siglo XXI para países centroamericanos como proporción del Producto Interno Bruto, del PIB, o sea, del total de la economía. Y miramos que va ascendiendo en la medida que pasamos de un país que tiene ingresos per cápita más bajos al otro. Panamá es el más desarrollado. Bueno, no hay ninguno desarrollado en Centroamérica, pero el ingreso per cápita para el 2011 es de $14,000 medido al poder adquisitivo, que le dicen en inglés Purchasing Power Parity. Costa Rica la tiene en 12,000, Guatemala la tiene en 8,000. Si mostramos lo que sigue, mostramos que, si mostramos la próxima tabla, por favor,
podemos ver que encontramos una situación similar. Ahí miramos que El Salvador pues la tiene en 8,000 el ingreso per cápita y tiene también, ya asciende otro poquito más. En Honduras la tenemos a $4,000 el ingreso per cápita. Medido al poder adquisitivo, esto no es nada más en dólares nominales, sino que medido al poder adquisitivo, y pues 6% del Producto Interno Bruto es mucho más grande. En Nicaragua, que es un país con un ingreso per cápita de 3,000 aproximadamente, estamos redondeando cifras al cero más grande para facilitar las cosas al televidente, y miramos que le han dado más ayuda. Y Haití, que es el país más pobre, el continente americano obviamente recibe más. Esa parte es normal, la conocemos desde hace mucho tiempo. Por eso los países del África subsahariana son también los que más reciben ayuda. Pero ahora lo que miramos, la próxima tabla, que es ya de tasas de crecimiento económico en la primera década del siglo XXI, miramos que el país que más recibió como proporción de su economía fue el que obtuvo la peor tasa de crecimiento. Ninguno de estos países centroamericanos que obtuvieron buenos resultados económicos, pero definitivamente 3 es por lo menos peor que 1. Entonces, regresemos al estudio, por favor. Entonces, la pregunta es, ¿para qué dar ayuda si no sirve? O sea, decir, no sé, tal vez alguien puede decir, estos datos son anecdóticos, aplican para esta década, pero no en otras, en este país, pero no en otro país. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, es una buenísima pregunta y no es fácil responder precisamente porque obviamente si la pregunta es ¿por qué damos ayuda si no es eficaz o no es muy eficaz? Mi otra pregunta sería ¿podemos dejar de ayudar? O sea que a menudo cuando me preguntan, bueno, ustedes, países cooperantes, ayudan mucho y todo, pero ven que no hay resultados o que no hay buenos resultados. Yo pregunto, ¿pero podemos dejar de ayudar? Si dejamos de ayudar, ¿qué va a suceder? ¿Quiénes van a padecer de ese corte de la ayuda? Siempre los más pobres. O sea que tampoco es una opción. La opción no es dejar de ayudar, me parece que la opción sería ayudar mejor. Y ayudar mejor es todo un reto que tenemos los cooperantes, que yo conozco bastante bien porque he sido, bueno, soy todavía hasta el final del mes presidente pro tempore de lo que llamamos el grupo G16, que son los mayores donantes, cooperantes aquí en Honduras, y nos damos cuenta que lo difícil es saber exactamente lo que uno debe hacer con respecto a los demás ayudantes. Me explico, nosotros G16 somos 16, sabemos bastante bien lo que hacemos nosotros, sabemos que no vamos a hacer duplicaciones, pero no sabemos si otros países fuera del G16, ellos no van a ayudar también dentro del mismo sector que ayudamos. O sea que hay un riesgo de duplicaciones y también hay un riesgo a nivel del gobierno o de duplicar o de tener cuellos de botella. Y el cuello de botella es lo que impide que la ayuda o toda la ayuda llegue a la persona que la necesita. O sea que es un trabajo administrativo que es muy difícil ubicar y el desafío para nosotros los cooperantes es primero una mayor cooperación entre nosotros, para saber si no hay duplicaciones, para saber si no dejamos un campo de la cooperación sin ayuda, porque puede haber gente que también que la necesita y que no recibe ayuda porque no lo sabemos. Y también queremos cooperar mucho con el gobierno, y cuando digo con el gobierno es toda la dificultad, porque el gobierno son muchos ministerios, también son muchas instituciones, o sea que no hay de momento una torre de control. O sea que lo que intentamos conseguir es que haya una torre de control. De momento, quien es nuestra torre de control es la vicepresidenta María Antonieta de Bográn, pero queremos también que SEFIN y SEPLAN, Ministerio de Planificación y Ministerio de Finanzas, sean unas torres de control. O sea, que nosotros podamos decir, G16 da tanto dinero y ayuda tal y tal sector. Usted, gobierno, nos tiene que decir lo que los demás cooperantes hacen. Y así conseguimos un mapa completo de la cooperación en cada ámbito. Y después vemos con el gobierno, con ese mapa, lo que se hizo con ese dinero y los resultados que se consiguieron. Pero mire, lo que nos preocupa es esto. Mire, por ejemplo, en este momento tenemos los dos países más poblados del planeta, siempre lo han sido,
yo creo que de los tiempos de Marco Polo llegó contando que China e India eran los países más poblados del mundo. Y otros países están rápidamente saliendo de la pobreza. ¿Por qué? Porque están teniendo sus más rápidas tasas de crecimiento en toda su historia. Es decir, historias de 4.000 millones de años y por primera vez están obteniendo rápido crecimiento. China desde 1979 y India desde los últimos más o menos 20 años, creciendo a 10%, a 7% anual. Y eso está haciendo más que la Madre Teresa y todas las Madres Teresas de Calcuta, al igual que toda esa ayuda. Es decir, la tasa de crecimiento es lo que hizo a los países de Europa Occidental, a los países de Norteamérica, Japón, los hizo ricos, porque en los últimos dos siglos, el siglo XIX y el siglo XX, obtuvieron las tasas de crecimiento exponencialmente más rápidas que, por ejemplo, los países de África, del Medio Oriente o de Latinoamérica. Entonces, la clave es eso. No deberían de hacer énfasis en que estos países generan rápido crecimiento económico y la pregunta es eso, ¿cómo hacer énfasis en eso? Pero mire, tenemos que hacer una pausa comercial, nos va a contestar. Porque después voy a discrepar un poquito con usted. Magnífico, eso es lo que más decíamos, la confrontación de ideas, porque eso le da la percepción al televidente que la información no es manipulada, porque en estos países tercermundistas se manipula mucho la información a nivel de los medios de comunicación y eso es algo que bueno, yo prefiero estar sin ingresos antes de incurrir en esa prostitución en la que incurren tantos periodistas y medios en este país. Bueno, hacemos una pausa comercial. Antes de eso les queremos recordar que nos pueden seguir en nuestra página de Facebook, Dr. Carlos Avellón, donde podrán encontrar este video y muchos otros. Asimismo, denle me gusta en la parte superior de la página. También les recordamos que pueden adquirir el libro Riqueza para Todos en librería Guaymuras de Tegucigalpa, en el centro de la capital, en librería Mundo Literario, en el centro comercial Nova Centro, en los próceres de Tegucigalpa y en librería Metro Nova de San Pedro Sula, en la primera planta del centro comercial City Mall. No se ven que ya regresamos con más. Ya estamos de regreso, estamos con el embajador de Francia, el doctor Philippe Ardanaz, quien ha tenido una larga trayectoria en el servicio diplomático francés y que es de formación economista y especialista en finanzas. Y cae muy bien porque estos son los temas que son a la raíz de los problemas de los países. Entonces decíamos que Honduras, por ejemplo, en los últimos 200 años obtuvo una tasa de crecimiento como de un 1% anual, mientras que los Estados Unidos creció aproximadamente a 4% anual. Y eso es lo que hace que hoy día los salarios en los Estados Unidos sean 12 veces más altos que los de Honduras y que ya más de 1 millón de hondureños se hayan fugado hacia los Estados Unidos, arriesgando todo ilegalmente con tal de poder tener acceso a esos salarios más altos, prefieren incluso tener un título universitario, pero estar lavando platos en un restaurante allá en Miami o Houston, que con estos miserables salarios de Honduras. Entonces, la clave para el progreso, y lo vemos con el caso de China e India, es decir, estamos viendo más progreso en estas últimas 3 y 2 décadas en esos dos países que en los últimos 4.000 años y nunca habíamos visto tasas de crecimiento ni siquiera cerca a las que están obteniendo los dos países y miramos que estos dos países le han apostado a la profesionalidad en el gobierno, algo que Francia comenzó a hacer desde la Revolución Francesa. Se comenzaron a crear esas grandes écoles, como la École d'Administration Nationale, como el Institut Polytechnique de París y muchos otros. Toda la clase política, el que quiere ser primer ministro, presidente, ministro en Francia, de una manera u otra, tiene que pasar por esas escuelas élites que son como decir la Harvard, la Yale de Francia. Es decir, que buscan independiente, no les importa de qué familia vienen, lo que importa es que el muchacho cuando lo reciben o la muchacha sean lo más inteligentes posible, porque los países deben ser gobernados por la gente más inteligente, no por la más brutos. Mientras Francia fue gobernada
por reyes tontos que no estudiaban nada, las tasas de crecimiento eran miserables, 0.3, 0.2, 0.4% anual. Así se pasaron siglos. Pero a partir del siglo XIX, como cuando comenzó ya un poco de profesionalidad, la tasa de crecimiento inmediatamente se aceleró a 3% anual. Y en el siglo XX se aceleró todavía más. El siglo XX fue todavía un siglo de mayor profesionalidad. Ese ejemplo, no deberían de hacer énfasis ustedes en estos países en que en lugar de estar llegando todos estos ignorantes y letrados al poder, que muchos no tienen ni siquiera un miserable título universitario, cuando tienen algo usualmente en áreas que no competen. Por ejemplo, el nuevo presidente de Francia, François Hollande, pasó por la HEC, la École de Commerce, pasó por la Escuela de Administración Nacional y también estuvo en el Sciences Po. Es decir, tiene 3 títulos universitarios en áreas que están directo o indirectamente ligadas a cómo administrar correctamente un país. Eso no garantiza que va a producir grandes resultados, pero le ofrece la mejor posibilidad a un país. Es decir, entre mayor conocimiento, el principio aplica en todo campo del saber, en medicina, en derecho, en ingeniería. ¿Por qué la mayoría de los países no respetan el principio? Francia, desde que lo ha respetado, por lo menos mucho más que en toda su historia precedente, le ha ido mucho mejor. Y lo mismo en casi todos los otros países. ¿Por qué no hacer énfasis en mejorar el sistema político para que por lo menos hagan reglas para que no lleguen ignorantes sin ni siquiera un título universitario? Antes de tocar ese tema, y es un tema efectivamente apasionante, voy a discrepar un poquito sobre lo que dijo con respecto a China e India. Cuidado con China e India. Cuando usted dice el país está con un crecimiento de un 7, un 10%, está saliendo de la pobreza, no es verdad. Quien está saliendo de la pobreza es un 20% de la población china, pero el 80% sigue en una pobreza tremenda. O sea que hay 2 Chinas, las Chinas que están aprovechando ese desarrollo económico, que son 200 millones no más, y que se están haciendo muy, muy ricos, y los demás que están completamente abandonados y que ellos no aprovechan nada. O sea que más que el crecimiento económico, me parece que lo importante es un crecimiento justo donde haya reparto de la riqueza. Porque la riqueza en nuestros países, por lo menos en China, de momento queda muy, muy concentrada en algunas manos, una minoría. Con respecto a Honduras, yo cuando llegué... Quedémonos ahí en China. Vale. China, mire, la tasa de crecimiento promedio ha sido 10% anual. Eso ha redistribuido, porque acuérdese que antes de que estaba Mao Zedong, y estamos hablando de un periodo en donde era un comunismo tan comunista, que incluso ellos rompieron relaciones diplomáticas con la Unión Soviética acusándolos de que no eran verdaderos comunistas, de que se habían aburguesado. Entonces, aquí era un esfuerzo a lo ridículo de tratar de hacer que todo el mundo tuviera los mismos ingresos. Y lo que hicieron fue que todo el mundo era pobre. En la década de los 60, a comienzos de los 60, cuando fracasó la colectivización agrícola, murieron más de 30 millones de chinos de hambre porque fracasó la cosecha. Entonces, hoy día, por ejemplo, en 1978, el año último de Hua Guofeng, que fue el heredero de Mao Zedong, que estuvo 2 años ahí, en ese año, por ejemplo, 60% de la población china vivía con menos de $1 al día, que es la definición de extrema pobreza del Banco Mundial. Hoy día solo es 5%. O sea, que el ingreso se redistribuyó de una manera, o sea, estaba casi todo el mundo igual y ahora hay millonarios y billonarios en China, una clase media grande, pero la mayoría tienen ingresos bajos. O sea, la distribución se deterioró, pero de una manera general todo el mundo subió. Hoy día los campesinos en China comen mejor que lo que comían, mucho mejor que hace 30 años. Todo el mundo subió, pero la diferencia entre pobres y ricos aumentó. Y eso es lo que no es bueno. El índice de Gini aumentó. Pero, o sea que un crecimiento económico cuando hay reparto de riqueza que permite que todo el mundo viva mejor, está bien, pero de momento no es el caso de China. ¿Cuál es el coeficiente Gini de Francia actualmente? No sé cuál será, pero... yo el otro día lo estaba revisando y anda por 32.
Debe ser muy... O sea, punto 32. Punto 32 muy pequeño, justamente. Es bajo, es bueno, es bajo, decir, es buena bajo, la sí, distribución. Sí. Eso es la diferencia con el modelo francés. O sea, que en Francia no, lo que pide la gente no es forzosamente un crecimiento fabuloso. Porque ya es un país rico. Porque ya es un país rico, sí, pero lo que pide es el reparto de riqueza y que nadie se quede en el camino. Por eso también cuesta en Francia financiar todos los programas sociales que tenemos, porque somos un país no socialista, aunque el gobierno sea socialista ahora, pero somos un país muy social. O sea que aún cuando el país es gobernado por la derecha, no sigue siendo un país muy social. Significa que si usted está enfermo, que tenga o no tenga dinero, va a un hospital, le aceptan en el hospital. Sí, lo que los alemanes dicen, Sozialmarktwirtschaft. Sí, que es, lo cuidan y después se ve si usted puede pagar o no. Y si no puede pagar, igual no lo ponen en la cárcel, lo dejan irse igual. O sea que hay un reparto de riqueza muy fuerte. Eso es tal vez lo que diferencia China de hoy con Francia. Pero mire, el coeficiente Gini de Francia actualmente anda ahí por punto 32, o 32, pongámosle, para simplificar la cosa al televidente. Ese es un estimador de distribución de riqueza. Entonces, si un país la tiene a 1, significaría que todos son igual. Si la tiene a 100, no hay ningún país en ninguna otra vez. Si la tiene a 100, significaría que una sola persona tiene todo el dinero del país. Bueno, entonces Honduras la tiene en 57. De las peores distribuciones del mundo. ¿Pero qué sucede en Honduras? No, pero ¿Quién posee las riquezas en Honduras? Sí, no, claro que es una minoría. Si está en 57 quiere decir que está muy mal distribuido. Una minoría. Una minoría, pero a lo que voy es lo siguiente. Francia está en 32. La mayoría, Canadá anda en 31. España anda en 33. Fíjate que Portugal también anda ahí en 32. Prácticamente todos los países de Europa Occidental andan ahí entre 35 y 23, que es Suecia, que es el que la tiene mejor distribuido. Bueno, pues mire, ahí están países que son considerados, como usted lo define correctamente, país que a nivel mundial se les ve como países que la distribución del ingreso está bastante buena. India, Pakistán y Bangladesh la tienen a ese mismo nivel, a 32. A 32. Y ese es un fenómeno que vemos, hay países africanos que son todavía más pobres que Bangladesh. Como Malawi, que la tiene a 39. Que la tiene mucho mejor que los Estados Unidos, que la tiene 45, por ejemplo. Entonces, pero en Bangladesh, en India y en Pakistán, ahí los salarios son peores que los de Honduras. La pobreza es peor, el desempleo es más alto, el porcentaje es más alto. O sea, distribuir per se, o sea, el fin de distribuir en sí mismo no garantiza ninguna prosperidad para una nación, ya sea un país chiquito como esto, un país con poblaciones inmensas como las del sur del Asia. El objetivo, mire, Singapur tiene un ingreso per cápita mucho más alto que casi todos los países de Europa Occidental y los Estados Unidos. Y Singapur tiene una muy mala distribución del ingreso, la tiene peor que los Estados Unidos, la tiene en 49. En 49, bien alta, pero hay 0 desempleo. Y el salario más bajo son $3,000 al mes. Entonces, con $3,000 al mes, de paso, los hospitales públicos y los privados son mejores que los de los Estados Unidos. Por eso tienen una media de vida más alta que la de los Estados Unidos. En los Estados Unidos la media de vida es 78, en Singapur es 84 años para el 2011. Entonces, tienen una peor distribución que todos estos países de Europa Occidental, pero tienen 0 desempleo. Entonces la gente está asegurada contra estar sin un techo, sin salud, sin educación, porque quien gana $3,000 al mes se puede desenvolver plenamente. Tenemos que hacer una pausa comercial. Cuando regresemos, le damos la palabra para que nos refute. Tenemos que ver, antes de eso les queremos recordar que nos pueden seguir en nuestra página de Facebook, Dr. Carlos Avión, donde podrán encontrar este video y muchos otros. Asimismo, denle me gusta en la parte superior de la página. Y también les recordamos que pueden adquirir el libro Riqueza para Todo en librería Goimuras de Tegucigalpa, Mundo Literario también en Tegucigalpa y Metronova de San Pedro Sula. Este libro ha sido seleccionado por expertos académicos de los Estados Unidos como un libro excepcional en su capacidad por estimular el pensamiento racional. Ese que inspiraron los filósofos franceses del siglo XVIII, porque la razón es la base de la ciencia y la ciencia es lo único que ha procurado progreso a la humanidad. Por tanto, a quien se le debe rendir pleitesía es a la ciencia. Bueno, hacemos una pausa y regresamos con más.
Bueno, ya estamos de regreso con el embajador de Francia, que es muy hábil en diferentes idiomas y ha deambulado en varios puestos del servicio diplomático francés a través del mundo y tiene una larga experiencia de formación economista. Y él nos decía que China tiene diversos puntos débiles, que hay bastante, que ha sido demasiado vituperado y puesto en un pedestal por muchos ese crecimiento de China. Nos decían... Bueno, me parece que es un crecimiento que es bueno, efectivamente muy fuerte, que he visto desde lejos, es muy bonito, pero también hay que ver que solo hay un 20% de la población que aprovecha de ese crecimiento y que los demás, bueno, viven en condiciones muy difíciles. O sea que efectivamente no se sabe cuánto tiempo va a durar ese crecimiento, crecimiento también que se hace a costa del planeta, porque bueno, conlleva mucha contaminación del medio ambiente y todo, y eso se intenta bueno, trabajar con los chinos para que se reduzca ese aspecto negativo, pero lo bueno, por lo menos visto desde un punto de vista francés, donde sabe que la fama, nuestra divisa es igualdad, fraternidad, prosperidad. O sea, para nosotros la igualdad para todos, o la prosperidad para todos, digamos, es algo muy importante. Por eso el reparto de riquezas creadas me parece que es muy importante, y alguien que recibe su cuota de la riqueza creada es alguien que tiene un incentivo para trabajar todavía más, para crear todavía más riqueza. O sea que eso me parece que genera justamente crecimiento económico, y alguien que recibe ese incentivo pues también tiene un poder adquisitivo mayor. O sea que es gente que tiene ganas de trabajar, que tiene ganas de implicarse en el crecimiento económico y que también consume. Ok. Usted nos dice que en la medida que un gobierno es más social en su esfuerzo por redistribuir, más incentiva a la población, o sea, a los de abajo, por ejemplo, a trabajar más, a consumir más, y por consiguiente estimula el crecimiento económico. Entonces, pero miremos unos datos, tenemos unos datos ahí de Europa Occidental los últimos 60 años. Y mire, estaban las tasas de crecimiento de Europa Occidental, la que nunca estuvo bajo el yugo de la planificación centralizada del comunismo, y miramos que en la medida que ha pasado el tiempo, en la medida que ha aumentado el gasto público en lo social como proporción al Producto Interno Bruto, la tasa de crecimiento se ha ido deteriorando cada vez más al punto de que están en el estancamiento completo. Es raro el país de Europa Occidental. Irlanda en los 90 tuvo rápido crecimiento, pero los otros han continuado, y ahora hasta Irlanda la tuvo que rescatar nuevamente el Fondo Monetario de la Unión Europea, etc. Entonces, definitivamente que cuando no hay rápido crecimiento económico siempre sube el desempleo y el subempleo. Una gran cantidad de datos nos muestran que en Alemania y en otros países de Europa Occidental la distribución del ingreso se ha estado deteriorando en las últimas décadas, precisamente porque si el desempleo sube, o sea, la subvención del beneficio de desempleo nunca va a ser igual a un buen empleo, por ejemplo, a tiempo completo. Es inferior el ingreso. Simplemente no hay dinero para darle a todo el mundo lo mismo que ganaría un obrero del acero, por ejemplo, o del automóvil. Entonces, obviamente, sin rápido crecimiento económico, la distribución del ingreso se va a deteriorar en todo país. Miramos el fenómeno en los Estados Unidos en los 50, los 40, los 50 y los 60, cuando crecieron a 5% anual, la distribución del ingreso estaba mejorando. En los últimos 3 décadas que crecieron a menos de 3% anual, la distribución del ingreso se ha deteriorado. Ahorita hay un presidente afroamericano en los Estados Unidos, pero este es el peor momento en cuanto a desempleo y subempleo para los afroamericanos en los Estados Unidos, porque la tasa de crecimiento de Obama ha sido la peor de los últimos 80 años, 0.3% en sus 3 años de gobierno. La clave de todo el progreso de un país es acelerar la tasa de crecimiento, y no es lo social. Si fuera lo social, hubiésemos visto una aceleración de la tasa de crecimiento. Mostremos la... ¿Puedo discrepar? Sí. Los árboles no suben hasta el cielo. O sea que es fácil crecer cuando un país es pobre, o sea, el arranque, el crecimiento está bien, pero cuando llega ya a cierto nivel de riqueza es más difícil crecer, porque usted no puede crecer un 10% todos los años, eso es completamente imposible. Y cuando ve un país en no sé, un crecimiento durante unos 100 años, bueno, hay periodos de crecimiento y hay periodos de baja. Pero ahí hay una tendencia, y con todos los países de Europa Occidental. Sí, pero la tendencia ha sido por lo menos positiva.
positiva. Ahora, es verdad Positiva, que... sí. deceleración cada vez al estancamiento. No, si todavía estamos con un crecimiento, bueno, de un 2,5%, que es poco, es verdad, pero bueno, a los niveles que tenemos es más difícil crecer que al nivel de China, por ejemplo. Eso no dice que no haga falta más crecimiento económico, pero es difícil conseguirlo. Es verdad que tenemos paro, pero también tiene que ver que la sociedad europea ha absorbido a mucha gente que venía de países donde no había trabajo. Pero hoy día ya no tienen crecimiento poblacional, o sea, la tasa de natalidad es negativa más bien de casi todos estos países. No. La tasa de natalidad en Francia es casi del 2,2%, la más alta ¿Por de qué? Europa. Porque han estado dando subvenciones para que las mujeres tengan No, igual. las mujeres siempre han tenido subvenciones. No se sabe explicar por qué. Desde 15 años las mujeres están teniendo muchos hijos. Sin embargo, Europa recibe muchos inmigrantes y esos inmigrantes, bueno, hay que darles trabajo, hay que darles educación, hay que poder integrarles. O sea que también la dificultad de Europa es que ha traído a mucha gente, ha integrado a mucha gente, pero ya llega un momento que ya no puede. Singapur tiene... Más. Pero Singapur es pequeño, o sea no, pero Singapur no se puede tomar como modelo universal. No, pero si es ser algo pequeño... que funcionó, pero es pequeño. Si ser pequeño facilitase las cosas para hacerse rico, entonces Centroamérica sería rica. Y todos los países africanos de la costa africana, como Guinea-Bissau, Togo, Costa de Marfil, todos los países son chiquititos, son más chiquitos que los de centroamericanos en población y territorio, y aún así son más pobres que los centroamericanos. Ser chiquito no facilita las cosas. Ser chiquito no facilita la cosa si se tiene una forma de gobierno adecuada, tipo Suecia, tipo países nórdicos. Lo que sucede en Honduras es una paradoja. Yo llegué hace 9 meses y viendo lo que es Honduras, un país con dos costas, el lado Atlántico, el lado Pacífico, 850 kilómetros de costa bellísima del lado Caribe Atlántico, que no está aprovechada, mucha agua, mucho monte, o sea que hay de todo. Hay de todo en Honduras. La paradoja de Honduras es que en un país que tiene tanto como Honduras, no tendría que haber ni un solo pobre. Se entiende que haya pobres en países africanos donde no hay nada, donde es todo seco y nada se puede cultivar. Pero países como Honduras, todo el mundo tendría que ser rico. Aunque los países que acabo de mencionar, los chiquitos, todo eso, están en el África ecuatorial. Son el África selvática, que está como Honduras, llena de plantas, animales y minerales. Sí, pero... son los del Sahel, Mauritania, Níger, Sudán. Pero no todos tienen la riqueza que tiene Honduras. Honduras tiene todo para desarrollar turismo, desarrollar agricultura. No, ahí estamos de acuerdo. Desarrollar energía. Lo que pasa es que no lo aprovechan. Es porque tenemos pésimos gobernantes, siempre lo hemos tenido. Y es la pregunta, ¿por qué Francia y la Unión Europea, por qué los Estados Unidos y los otros países desarrollados que le regalan dinero, por qué no hacen presión porque el sistema político mejore? Porque se exijan cosas como, por ejemplo, miren, en los Estados Unidos no hay reglas así tan formales como en Francia, que prácticamente es imposible ser presidente o primer ministro de Francia si no han obtenido títulos de esas escuelas élites. Es casi imposible en los países. En Alemania, en gran medida, después de Hitler, un tipo que no había terminado ni siquiera la secundaria, quedaron un poco como convencidos de que no se puede estar dejando que cualquier tonto llegue al poder. Entonces, esta mujer tiene postdoctorado en física, Helmut Kohl tenía doctorado en historia, y así la idea de que hay que poner a la gente más inteligente. En los Estados Unidos hay que tener usualmente un título de derecho, y ellos son 7 años de estudio y usualmente una de las universidades élites. Entonces, a lo que vamos es por qué no hacen énfasis en que se profesionalice la administración pública y que no sigan llegando estos presidentes inútiles, incompetentes, que tienen un larguísimo historial de robo y depredación al poder para seguir destruyendo. Lo que ustedes les dan por un lado, ellos lo meten en su bolsa. Doctor, cuando dice que por qué no están haciendo, no es verdad, lo estamos haciendo. O sea que estamos diciendo a Honduras desde hace tiempo y casi todos los cooperantes, incluyendo el Fondo Monetario, pero no solo el Fondo Monetario. Ustedes lo que necesitan aquí es un servicio
público, profesional, donde la gente tenga que pasar oposiciones y tenga que probar que son mejores que los demás para ser funcionarios. Pero funcionarios que no se vayan a cabo de 4 años, porque lo difícil aquí es que un presidente llega con su equipo, trabajan 4 años y después todo desaparece. Y los que siguen tienen que volver a hacerlo todo. Lo bueno de un servicio público es esa misma gente que no sé, que ingresa en la función pública cuando tiene 25 o 28 años, tiene 40 años de carrera en la función pública, sea cual sea el presidente, sea cual sea el partido político que está en el poder. O sea que hay constancia de las instituciones pese a los cambios, a los cambios políticos, y eso da fuerza a las instituciones y hace que ya no haya más dedazo, porque en el sistema usted no puede decir, bueno, a este lo pongo aquí, este lo pongo aquí. No, usted tiene que ver en la plantilla de la gente que pasó las oposiciones y elegir dentro de los que se han capacitado para ser funcionarios públicos. Eso lo pedimos al gobierno de Honduras desde hace mucho tiempo. Y se va a hacer un día, no sé si mañana o pasado mañana, pero ya se hizo unas pruebas en el servicio de Relaciones Exteriores, me parece que pasaron unas oposiciones, no hicieron otras oposiciones, pero también tomará tiempo. Nosotros, esa idea de servicio público, con oposiciones, con concursos y perenidad de las instituciones fuertes, hay que buscarla casi a nivel de Napoleón. A nivel de Napoleón, que creó esas grandes écoles, grandes instituciones, para que efectivamente haya militares profesionales, jueces, todo. Y después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, se hizo la AENA, la Escuela Nacional de Administración, para que solo efectivamente los mejores seleccionados después de un concurso en las oposiciones muy difíciles puedan acceder a los altos cargos de la función pública. Y eso hace que ese sistema, que también se aplica en Bélgica, por ejemplo, hace que en Bélgica hace poco pasó algo tremendo, estuvieron más de año y medio sin gobierno, porque no había coalición. Pero nos va a hablar de eso cuando regresemos de la pausa comercial, porque pues tenemos que cumplir con los comerciales. Bueno, les queremos recordar que nos pueden seguir en nuestra página de Facebook, Dr. Carlos Avillón, donde pueden encontrar este video y muchos otros. Asimismo, denle me gusta en la parte superior de la página. También los entusiasmamos a adquirir el libro Riqueza para Todos, que se encuentra en librería Guaymuras de Tegucigalpa, en el centro de la capital, librería Mundo Literario, en el centro comercial Nova Centro en Tegucigalpa, y en librería Metro Nova de San Pedro Sula, en el centro comercial City Mall. Bueno, sin más, los dejamos, pero ya regresamos. Bueno, ya estamos de regreso con el distinguido embajador de Francia, Philippe Ardanaz, quien se encuentra en Honduras desde hace 9 meses y es un especialista en economía, en finanzas. Y estamos hablando precisamente sobre cómo mejorar el sistema de administración pública, pero sobre todo el político, porque el político, el que está a la cabeza del Estado, es la clave. El que está a la cabeza, por ejemplo, Adolfo Hitler, un hombre que quedó huérfano muy temprano de padre y madre y dejó de estudiar a los 15 años, ya no pudo terminar la secundaria. Y es muy lamentable, no era culpa de él, pero el problema es que un país no puede estar, solo porque alguien sea víctima de las circunstancias y no haya podido estudiar, estar poniendo a ignorantes a la cabeza del Estado para que después los lancen en guerras locas. Y miren, por ejemplo, a Hitler, dentro del partido nazi, había gente que le decía, no haga cosas, o sea, no gaste la mitad del presupuesto en construir, en fabricar tanques, por ejemplo, pero él, como era esquizofrénico, lo que nuevos estudios muestran, que era esquizofrénico, un gran imbalance bioquímico en la cabeza de él. Entonces, no se puede estar poniendo cualquiera a la cabeza del Estado. Esa idea de la democracia, que cualquiera puede llegar, a una idea falsa, nunca ha sido correcta. Y así es como llegó Hitler, así es como llegó George Bush, así es como llegó Hugo Chávez y un montón de otros oportunistas, súper corruptos e ineptos en todos los países del mundo. Destruyen, cualquier país puede convertirse en un país súper rico. Y lo miramos con Singapur, que no tiene ni agricultura, no tiene ni minería, y aún así es mucho más rico que los Estados Unidos, tiene 0 de empleo. Y desde hace 4 décadas hay 0 de empleo. Nadie le tiene que tener miedo a quedar sin empleo.
Entonces, ocupamos profesionalidad. Entonces, lo que quería ver, por ejemplo, con ustedes, el grupo de los 16, más particularmente con Francia, que ustedes han seguido, por lo menos en gran medida, ese ejemplo, el ejemplo de profesionalidad, desde el más alto hasta el más bajo en la administración pública. Entonces, usted, decir, por ejemplo, próximamente vamos a tener elecciones y aquí siempre hay fraudes electorales, todo el mundo se queja que le robaron votos, etc. Ustedes, como alguien que tiene interés en que, por ejemplo, las votaciones sean correctas y que cada voto cuente, estarían interesados en promocionar, por ejemplo, el voto electrónico. Porque, lo digo porque recientemente países más pobres que Honduras, con ingresos per cápita más pobres que Honduras, como India, como Filipinas. Filipinas lo hizo en el 2010, el nuevo presidente Benigno Aquino benefició de este nuevo sistema de votación electrónico. Y también en India ya van 2 elecciones. Las 2 elecciones donde ha estado gobernando Manmohan Singh, el actual primer ministro, que tiene un doctorado en economía de la Universidad de Oxford, la persona más preparada en la historia de India y el que ha obtenido los mejores resultados económicos en la historia de India, para que todo voto cuenta, porque mire, es el rumor, por ejemplo, de los partidos tradicionales, que en las zonas rurales ellos se van a robar los votos de, digamos, de los nuevos partidos, cosas así, o de otros partidos que ya son existentes, pero que son pequeños y que no tienen la capacidad para supervisar sus urnas. Entonces, con el voto electrónico, por primera vez en las elecciones en India y en Filipinas, no estuvo todo el mundo quejándose, me robaron los votos. ¿Por qué? Porque hubo máquinas, que las máquinas hacen mejor las cosas que los seres humanos. Entonces, esa es una cosa que es relativamente barato de financiar. Si lo pudo financiar, si lo pudo financiar Filipinas e India. Sí. Brasil, ya van 3 elecciones con ellos. Sí, ahora, barato no, porque efectivamente Honduras tendrá ese sistema de voto electrónico un día. Ahora, si quisiera tenerlo para esas elecciones, efectivamente, en el 2012 y 2013, no podría pagárselo. El 13, por lo menos el 13, las generales. No, porque es bastante complicado. Instalar un voto electrónico necesita que 4 años antes de las elecciones se esté preparando las cosas, porque no es solo las máquinas, también es la capacitación de la gente, también es crear las redes informáticas y todo eso, asegurarse que no hay justamente ninguna posibilidad de fraude. O sea que de momento eso llegará, no sé si dentro de 4 años o de 8 años llegará a Honduras. Pero de momento lo que cuenta, me parece a mí, es que haya bastante financiación para que se puedan organizar elecciones impecables en el 2012 y 2013, porque van a ser elecciones muy importantes, las primeras que no estarán, marcadas por los eventos de 2009, y ahí Honduras no tiene derecho a equivocarse, o sea que eso va a ser un test para la democracia de Honduras. Por eso nosotros hacemos hincapié en que, efectivamente los fondos necesarios que pide el Tribunal Superior Electoral sean dados, sean encontrados para que se puedan organizar esas elecciones. O sea, usted hasta la fecha no han promocionado el voto electrónico. El voto electrónico sí lo promocionamos, pero sabemos que Honduras no se lo puede pagar sencillamente en esas elecciones. Bueno, pero si fuera posible dentro de 4 años, tal vez, pero en estas elecciones hemos visto las cuentas y todo, no. Sigamos el principio de la razón, el principio que esos pensadores que inspiraron a los revolucionarios de Francia a finales del siglo XVIII y cambiaron el curso de la historia, decían, las cosas se deben decidir en función de la razón. Mire, todos los datos de todos los países del mundo muestran que la clave para solventar los problemas de un país, cualquiera que sean, por ejemplo, la alta criminalidad, etcétera, la gente que no tiene techo, etcétera, el desempleo, es el rápido crecimiento económico. Eso está la clave de absolutamente todo. No encontramos un tan solo país que tenga todos los países, no hay ni un solo país rico que tenga alta criminalidad. Pero el crecimiento económico no es algo que se decide por ley. Usted no puede pasar una ley mañana diciendo queremos un crecimiento económico de 5%. Lo que los datos, es algo que se consigue. Lo que los datos de los países más exitosos muestran es que poner a la gente más estudiada, más inteligente, más preparada, sobre todo en las áreas que competen como economía, eso le da la mejor posibilidad, garantías no hay, pero le da la mejor posibilidad a un país de acelerar esa tasa de crecimiento y resolver el problema de la raíz. Entonces, dado que eso es clave, y dado que si por lo menos hay votaciones libres, o sea, que no se estén robando los votos, eso por lo menos da una pequeña posibilidad de que pueda llegar un candidato bueno, es decir, altamente estudiado, competente, capaz y honesto, y que si logra generar más simpatía,
y obtiene más votos, van a respetar esos votos y va a ganar y vaya a sacar el país ya. Y tal vez transformarlo, tal vez tenemos suerte, tal vez lo transforma en un segundo Singapur. ¿Quién sabe? Estoy de acuerdo con usted, pero para hacerlo en 2012-2013 y para ponerlo de una forma sencilla, se tendría que sacar, no sé, el dinero de los bonos 10.000, que la gente lo necesita, eso para comer, para ponerlos para las elecciones y comprar máquinas electrónicas. De momento no se puede hacer. No se puede hacer de forma razonable. Mire, Espero que se pueda hacer dentro de 4 u 8 años, pero es algo que pide mucho tiempo y es algo que se debe decidir cuando llegue al gobierno, porque de momento obviamente el gobierno que está ahí tal vez, bueno, no esté en el 2014, o sea que no va a decidir esa inversión para otro gobierno. Eso se tiene que hacer cuando hay un nuevo gobierno y decir las próximas elecciones serán electrónicas, queremos comprar las máquinas, que queremos organizarnos y vemos cómo hacemos con la ayuda de la cooperación internacional también. Lo que no entiendo es por qué no han hecho el razonamiento ya, sobre todo Norteamérica, Europa Occidental. Mire, 85% de los descubrimientos de las patentes, la primera oficina de patentes fue fundada en la Inglaterra del siglo XVI, en Londres, y desde entonces 85% de todas las patentes a nivel mundial han sido hechas por personas de origen europeo, que ya sea en Australia, en Nueva Zelanda, en América Latina, Norteamérica, donde sea. Definitivamente en ese grupo cultural hay una habilidad superior para organizar las ideas racionalmente. Y eso, la tasa de crecimiento está a la raíz. No entiendo por qué no han hecho el razonamiento, que es bien sencillo. De esa forma, si logran poner a alguien, si logra llegar al poder gente honesta, competente y capaz, que genere rápido crecimiento, nunca más tendrían que volver a dar ayuda. Podrían guardarse todo el dinero y gastárselo en su propia gente, que ustedes también ocupan, que el desempleo está alto en Francia, el desempleo está monstruosamente alto en España, en Italia, en Portugal sobre todo. Es decir, podría ser una mejor utilización de dinero. ¿Por qué no resolver el problema de la raíz? Mire, porque hay necesidades básicas que no están satisfechas. O sea, el 70% de la población hondureña no come lo suficiente. No digo que no coman, pero que no comen lo suficiente y no comen bien. Pero un círculo vicioso eso, nunca va a resolver. Sí, pero es continuar la perpetuación de esos ignorantes incompetentes que llegan ahorita al poder. Cuando se nos pide dinero para que esa gente pueda comer, nosotros no vamos a decir, no, dejamos que mueran de hambre, pero hacemos máquinas Para empezar, no sería culpa de ustedes, sería culpa de los inútiles que hemos tenido de presidente. Quizá, pero no lo podemos hacer. O sea ustedes no pueden cargar con la responsabilidad del planeta entero. Intentemos arreglar las cosas y efectivamente después pasar al voto electrónico. Pero obviamente, si se hubiera pensado hace 10 años, ya estaríamos con el voto electrónico. Bueno, comiencen ahora. Mire, yo pensé, mire, una gran cantidad de la ayuda, Banco Mundial también, es para infraestructura, bajo la idea de que la infraestructura es fundamental para el desarrollo económico. La realidad es que no hay datos. No hay datos. Yo he platicado con gente del Banco Mundial y siempre les refuto. Y se van enojados porque les refuto las ideas. Pero la verdad es que no hay datos que sostengan la tesis de que hay una relación causal entre buena infraestructura y rápido crecimiento. Si lo invertimos mejor en que hayan elecciones profesionales para que haya la pequeña posibilidad, no es seguro, de que los mejores, los más inteligentes y los más preparados puedan llegar al poder, o sea, ahí hay más posibilidades que el problema se resuelva de la raíz. Pero ambas cosas son necesarias. O sea, no se tiene que pensar, hay que elegir entre máquinas electrónicas y infraestructuras. Hay que tener infraestructuras y máquinas electrónicas. Las infraestructuras son indispensables. Mientras no haya un canal seco, seguiría habiendo tanto tráfico en la carretera que permite cruzar de una costa a otra y la gente no pasará por ahí y se perderá muchísimo dinero. Embajador, le tenemos que llegar a un fin a este programa. Qué pena, me tendrá que volver a invitar. Va a tener que regresar para que hablemos precisamente sobre infraestructura y desarrollo económico, porque una gran cantidad, el grueso de la idea, esos bancos como el Banco Mundial son bancos de desarrollo y el grueso ha ido para infraestructura. Sí, pero son necesarias. Le agradecemos enormemente, on est très content que vous avez eu le temps de venir jusqu'ici et on espère que vous reviendrez un bon jour. J'espère que bientôt. Merci beaucoup et bravo pour votre français. Impeccable. Le digo que habla un francés impecable. Bueno, me impresionó mucho. En realidad, le queremos agradecer a la teleaudiencia haber estado con nosotros y nos despedimos muy cordialmente. Esperamos contar con ustedes en la próxima edición de Análisis la próxima semana.